El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Libro de Génesis, capítulo 22. Y hoy vamos a encontrar un acto de fe. Dios prueba la fe de Abraham. Es un hombre que a lo largo de la historia, de los capítulos que hemos leído y hemos analizado su vida, es un hombre de fe y es un hombre que le cree a Dios. Es un hombre que en ningún momento duda lo que Dios le ha dicho y él lo hace, obedece. Y la prueba que vamos a considerar en el capítulo 22 es extremadamente difícil porque se habla acerca de que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. Entonces veamos nosotros ahora esta situación. Le ha tocado expulsar al hijo mayor, echarlo de su casa, ya no tiene contacto con él, y ahora el otro hijo con el que se ha encariñado, que es el hijo de la promesa, el hijo que es el hijo consentido de la señora Sara. Imagínenselo ustedes, cada uno de ustedes trata de imaginarse su hijo, un único hijo, un par de señores ya de tantos años, de más de 100 años, los dos. Ahora se calcula que ya tiene más o menos 20 años este muchacho cuando Dios le ordena a Abraham que lo sacrifique. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bueno amigos, este pasaje, como todos los anteriores, tiene su encanto. Tiene las preguntas, tiene las inquietudes, tiene las interpretaciones, tiene lo que cualquiera pudiera imaginarse. Y cuando lo analizamos nosotros así, de una manera tan plana, tan llana, nos estamos imaginando a un Dios verdugo, un Dios injusto, un Dios sin clemencia y sin misericordia. Porque ¿cómo le va a pedir a este hombre, después de haberle prometido por tantos años, por más de 20 años, haberle prometido un hijo, y ahora le va a pedir que lo sacrifique? Pero ¿qué es lo interesante aquí, en medio de todo esto? ¿Saben ustedes cómo es conocido Abraham? Abraham es conocido como el amigo de Dios. Como el amigo de Dios. Es decir, un hombre que tiene una fe absoluta, total y completa en lo que Dios le diga. Y lo que Dios le diga, él está dispuesto a hacerlo, porque es un hombre que está completamente seguro que con Dios nunca va a perder. Y esa es la certeza y la seguridad que debemos tener nosotros, amigos.
que cuando Dios nos habla y nos pide hacer algo, debemos hacerlo porque nunca será para el deterioro y la pérdida de nosotros, sino será para probar nuestra fe, nuestra capacidad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de aceptar las cosas. Recuerdan el caso de Job, por ejemplo, cómo Dios permitió todas esas pruebas en la vida de Job. Pero no era para castigar a Job, era para mostrarle a Satanás que Dios tenía un hombre que realmente lo amaba, no por las cosas que él le había dado, sino por lo que era Dios para él, y él en su relación con Dios. Y estamos encontrando aquí en Abraham un hombre de integridad, un hombre de fe, un hombre de resolución y decisión en su corazón. Así que una vez que Dios le dice que tiene que ir a sacrificar a su hijo, aquí lo que vamos a ver nosotros son dos aspectos importantes. Primero, si lo analizamos así en el contexto histórico, estaríamos viendo una historia bíblica de un hombre lleno de fe y de un muchacho muy obediente que acepta todo lo que el papá le diga, y de un hombre que va hacia el lugar que le ha sido determinado para cumplir una cita, pero se va en absoluto silencio. Yo no creo que en la noche anterior Abraham haya tenido la capacidad de decirle a su mujer que va a sacrificar a su hijo. Yo no creo que Sara tuviera la capacidad y la fe que tenía Abraham para aceptar que él fuera a hacer esas cosas. Por eso él se va acompañado de 2 siervos y los deja a cierta distancia, porque cuando ya ve el monte donde debe ir a ofrecer el sacrificio de su hijo, él deja en el camino a sus siervos con los asnos. Y se va con su hijo, que lleva la leña, y él lleva el lazo, por decir de alguna manera, y lleva el puñal. Aquello con lo cual va a atar al hijo y lo va a colocar en el holocausto, ahí sobre la leña en el altar, y el cuchillo para ofrecerlo en sacrificio. Pero viene una pregunta interesante, es la pregunta que le hace el hijo. Bueno, llevamos el fuego, y llevamos el cuchillo, y llevamos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? O sea, lo que se va a ofrecer. Y aquí es donde viene una declaración de fe. Ahí donde yo veo la fe de este hombre, porque dice: hijo, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Y cuando él está declarando eso, recuerde que Dios dice que Abraham es un profeta. Así que él está declarando una palabra profética a su hijo. Y cuando llegan al lugar para ofrecerlo, él lo ata y lo coloca sobre el altar. Y cuando está listo para degollar a su hijo, viene la voz del ángel. Dios está probando el corazón. Él no necesita sacrificar a su hijo. En su corazón ya lo sacrificó. En su corazón ya está decidido a obedecerle a Dios. Él no se pone a pensar ni le reclama absolutamente nada a Dios. Él no se pone a razonar cómo es posible que me dijo que me iba a dar un hijo para que heredara toda la hacienda, y cómo es posible que me puse a contar las estrellas y me puse a contar los granos de arena y me dijo que es innumerable la población y me ha entregado todo un territorio y me ha dicho que es para mis generaciones, y ahora me dice: amigo, la razón, muchas veces la razón nos lleva a nosotros a maltratar, a secar y a extinguir nuestra fe. La razón por la cual nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe es que cuando recibimos una palabra del Señor y cuando está en nuestro corazón, no hay que darle mucho lugar a la razón, hay más bien que darle lugar a la fe, y esa fe va creciendo en la medida que escuchas esa palabra, la crees, la interiorizas y la guardas, porque Dios nunca querrá lo peor para tu vida, siempre será lo mejor. Está explicada la primera parte, pero la segunda parte de este capítulo tiene que ver con un acto profético y tiene que ver que Dios el Padre, o sea, Abraham está representando a Dios el Padre, quien va a ofrecer a su hijo en sacrificio para la redención de nuestros pecados. Y entonces estamos viendo en el hijo, en Isaac, estamos viendo al Cristo obediente, que obedece al Padre y está dispuesto a venir al mundo para ser crucificado por nuestros pecados. Recuerde que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, y que en el Antiguo Testamento muchos de los personajes del Antiguo Testamento están mostrando, ellos son como esa evidencia que viene primero para mostrarnos lo que vendrá después, y lo que vendrá después será precisamente el Nuevo Testamento y la revelación de ese mensaje. Entonces Abraham está representando al Padre, Isaac está representando al Hijo, a Cristo Jesús, ese sacrificio que se hará en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Cristo será ese Cordero perfecto que se ofrecerá una vez para siempre, y no habrá necesidad de más sacrificios por el perdón de nuestros pecados.
Cuando nosotros logramos entender ese empalme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no nos sobra ninguna parte de la Biblia. No podemos quedarnos solamente con el Antiguo, porque nos haría falta el Nuevo, y no podríamos emocionarnos y quedarnos solamente con el Nuevo ahí en la mano y desconocer el Antiguo, porque están tan interconectados. Ahí es donde podemos ver nosotros la gracia del Señor, ese hilo conductor del que les vengo hablando, y la forma como el Espíritu de Dios, como el Maestro, como el Inspirador, como el Guiador, como el que da la sabiduría y la revelación, permite que estos escritores escriban estos relatos, y que nosotros, al aproximarnos a ella, tenemos que hacerlo con cuidado, con mesura, con fe, con pureza de nuestra mente, con la intención de que el Espíritu de Dios nos ayude, nos oriente, y luego al transmitir el mensaje no ser caprichosos, sino ser guiados por el Espíritu de Dios para que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona. Amigos, nosotros no podemos hacer de nuestros hijos nuestros ídolos, no son más importantes que Dios. Dios nos llevará cada día de victoria en victoria en la medida en que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El próximo capítulo, el capítulo 23, nos va a hablar de un caso muy doloroso para Isaac y para Abraham, porque va a desaparecer esa mujer que ha sido compañera, que ha vivido momentos extraordinarios, que ha llevado, y por causa de ella Abraham ha temido perder su vida, y ahora en el capítulo 23 vamos a darnos cuenta que va a morir Sara, y va a venir una tragedia ahora a la casa de Abraham, particularmente para su hijo, que ha sido un hijo consentido, un hijo único, un hijo al cual la madre le ha dedicado sus años de vida y todos sus cuidados y su protección. Esa es la invitación para la próxima reflexión. Oremos. Dios, muchas gracias. Te agradecemos hoy esta palabra. Muchas gracias, Señor, por la enseñanza que podemos obtener de tu palabra, de la vida de Abraham, un hombre íntegro, un hombre de fe y de compromiso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.